Para hablar del que ahora es el segundo proveedor de autopartes más grande del mundo, es necesario trasladarnos a Japón, un 16 de diciembre de 1949, cuando Denso fue fundada. Luego de 72 años, este gigante hoy es capaz de hacer una gran variedad de componentes, como alternadores y motores de arranque, condensadores y radiadores, bobinas de encendido directo, sensores de gestión del motor, filtros, bombas de combustible, bujías y limpia parabrisas, entre muchos otros. Denso aprovecha su estrategia comercial y de propiedad intelectual para utilizar sus tecnologías de valor agregado, respaldadas por el registro de 43,000 patentes en todo el mundo, así como por una red conformada por 35 países con objetivos de calidad menores a un problema por millón de partes fabricadas. En la actualidad, Denso cuenta con un capital de 187 mil millones de yenes y con ingresos que superan los 44.6 mil millones de dólares al año. A nivel mundial, cuenta con una plantilla laboral de 200,000 empleados y tiene 200 subsidiarias consolidadas, 64 en Japón, 23 en Norteamérica, 32 en Europa, 74 en Asia y 7 en otras regiones. La estrecha relación de Denso dentro del deporte motor se remonta al año 1980 dentro del Campeonato Mundial de Resistencia en el Grupo C. En 1983 fue creado el Departamento de Investigación y Desarrollo de Denso con el fin de suministrar piezas para automóviles del Grupo C a través de un sistema de soporte completo. Desde entonces, Denso ha brindado un amplio apoyo a estas actividades a través de piezas y patrocinio. Participó en las 24 horas de Le Mans de 1987 con el Denso Toyota 87C, así como en la temporada de 1993, proporcionando el patrocinio total de 3 coches Denso Toyota TS010. Recientemente, el equipo de carreras Toyota Gazoo consolidó su dominio en las 24 horas de Le Mans del año pasado, al lograr su tercera victoria consecutiva. El Toyota TS050 Hybrid ganador fue impulsado por piezas Denso, incluido el motor híbrido trasero y las bujías. Listo, bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Muchas gracias para todos los que se conectaron puntual. Ya vamos a dar inicio. El día de hoy el tema básicamente es acerca de las bujías y la identificación de cómo podemos evidenciar si son originales o no, a cargo del experto Camilo Suárez, quien directamente nos viene a brindar todo su conocimiento de la marca. Bienvenido Camilo, muchas gracias por este espacio y nada, siendo más, vamos a arrancar. Recuerden que nos pueden ir haciendo sus preguntas en la opción de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de sus pantallas, o también nos pueden levantar la mano y así con gusto les daremos voz. Nada, bienvenido Camilo y muchas gracias por este espacio. Gracias Vanessa, muy buenos días para todos, agradeciendo muchísimo esta convocatoria y la oportunidad de conversar con ustedes el día de hoy de un tema que es bastante importante en este momento y es básicamente las bujías falsificadas, el impacto que tienen en los motores y unas herramientas o unos consejos o tips que nos permitan identificarlas fácilmente y permitirles sobre todo a nuestros clientes y a las personas con quien tenemos contacto replicar esta información para que entre todos hagamos fuerzas, unamos fuerzas para poder pelear contra este flagelo que sin duda no es algo nuevo, pero notamos que viene de pronto incrementándose con las diferentes situaciones que se presentan en los países en los que estamos presentes. Mi nombre es Camilo Suárez, para quienes no me conocen, mucho gusto, hago parte de esta compañía enorme que se llama Denso como gerente regional de ventas para Colombia y Ecuador, y es un placer para mí el día de hoy poder acompañarlos y conversar un poco sobre nuestra compañía. Nuestra compañía inicialmente nacida en Japón en el año 1949, una empresa de naturaleza japonesa, pero que actualmente tiene presencia en una gran cantidad de países del mundo y que para esa presencia ser mucho más efectiva, pues quienes conocen la marca Nippon Denso sabrán que en algún momento migramos a ser simplemente Denso y de esta forma hacernos mucho más adaptables a todo tipo de mercados. Entonces nuestra compañía básicamente es el segundo autopartista a nivel mundial, el segundo productor de autopartes de equipo original y aftermarket a nivel mundial, y esto es un ranking en el que hemos participado hace muchos años y en el cual siempre hemos estado, digamos que a la cabeza, gracias a los diferentes productos que hemos desarrollado y las diferentes tecnologías que tenemos disponibles para los fabricantes. Tenemos una facturación anual, el año fiscal anterior, que terminó este abril 2022, de 44.6 billones de dólares, y es una cifra obviamente bastante relevante en esta industria autopartista mundial.
y tenemos una plantilla de más de 200.000 empleados, como podíamos ver en video, y fábricas en más de 38 países, desde los cuales estamos desarrollando todo tipo de productos que componen nuestro portafolio y que ya vamos a ver muy rápidamente para poder analizar. Desde la ciudad desde Long Beach, la ciudad de Long Beach en California, pues está ubicada nuestra oficina comercial, desde la cual atendemos todo el mercado de América Latina, desde Canadá hasta Argentina, y desde aquí, digamos que tenemos una gran cantidad de personal dispuesto a escuchar y atender las necesidades de estos mercados latinoamericanos que sin duda cada vez son más relevantes para compañías como nosotros. Entonces, ahí está Denso Products and Services, una compañía que tiene más de 572 empleados, que se dedica casi que 100% a lo que es el aftermarket o el mercado de reposición, y que está fundada desde 1971, desde año en el cual empezamos a tener una presencia un poco más rigurosa, digamos, en estos mercados de América Latina y atendiéndolos desde esta oficina ubicada en el estado de California. Entonces, como compañía tenemos una gran cantidad de clientes a nivel mundial, clientes muy relevantes y muy importantes en la industria automotriz, y no solo en la industria automotriz, sino también en otros renglones como la maquinaria amarilla, como equipos náuticos en muchos casos, el tema de las motocicletas, que es muy relevante para nosotros, pero ese es un pequeño listado o una pequeña muestra de lo que son nuestros clientes de equipo original a nivel mundial, lo cual les dará una percepción interesante de nuestra compañía y una dimensión, que es lo que buscamos darles con este pequeño recorrido. Básicamente el 25% de las autopartes que se utilizan como equipo original en el mundo son fabricadas por Denso. Un cuarto de los repuestos a nivel mundial que utilizan los ensambladores son fabricados por Denso, y eso es una cifra importante para nosotros, que estamos muy orgullosos de haber conseguido a través de estos más de 72 años que llevamos trabajando. Esto nos ha llevado a ser el proveedor más importante, el proveedor número 1 en lo que es el ranking mundial de proveedores de una marca o dos marcas importantísimas en Asia y en el resto del mundo, que son Toyota y Honda, y no solamente limitados a los mercados de Asia, sino en un proceso de expansión fuerte a mercados de América y de Europa. Somos proveedor número 2 en el ranking mundial de proveedores de la marca General Motors y Chrysler. Esto nos da también una fortaleza no solo en mercados asiáticos, sino en mercados americanos, y en un futuro estamos seguros de que en mercados europeos también, donde tenemos una participación cada vez más importante a nivel de proveer productos de equipo original para ensambladores como el grupo Volkswagen y todas sus divisiones o marcas, y otros proveedores o ensambladores europeos. Entonces, nuestro secreto, por llamarlo de alguna manera, está en la investigación y el desarrollo. Somos una compañía en constante investigación, desarrollo y totalmente enfocados en pensar, en desarrollar sistemas para la industria automotriz. No solamente componentes, sino sistemas completos, los cuales también nos dan un conocimiento importante de cada uno de los productos que debemos realizar. Y esto solo es posible gracias a más de 36.400 patentes que tenemos activas a nivel del mundo entero, y solamente en Estados Unidos más de 8.400 patentes. Estas patentes nos protegen y de alguna forma blindan nuestra tecnología de ser replicada fácilmente por otros fabricantes, y nos dan la exclusividad en muchos casos de tener productos que son únicos y que tienen una forma de desempeñarse única y muy diferencial comparados con los demás. Esto es importante porque todas estas investigaciones, todo este desarrollo, lo estamos probando también en los escenarios más exigentes, que son las competencias más importantes a nivel del mundo automovilístico, y de esta manera es que llevamos a los consumidores finales, a través de ustedes, un producto que ha sido testeado y que ha sido probado bajo las condiciones más exigentes y que es una garantía absoluta de calidad. Lo hemos hecho no solo con automóviles, sino con motocicletas también, no solo patrocinando este tipo de equipos deportivos y eventos, sino también siendo proveedores, como podíamos ver hace un momento, de muchos componentes para estos vehículos, para estas motocicletas, que son los que de alguna manera nos ayudan y nos han puesto en el lugar que estamos como compañía. Entonces, para la muestra, un botón, tenemos una presencia muy fuerte a través del equipo Toyota Gazoo Racing, en esta competencia que llamamos el Campeonato Mundial de Resistencia, donde están las 24 horas de Le Mans, una carrera que es quizás la carrera más exigente del mundo del automovilismo, y donde muy orgullosamente, gracias a esos componentes, hemos logrado ganar 5 veces esta competencia en los años recientes, lo cual es motivo de orgullo obviamente para nosotros y motivo de empuje y de impulso para seguir trabajando
y desarrollando nuevos productos. Son 5 años consecutivos y son contadas con una mano las marcas a nivel mundial que han logrado tener estos récords y haber logrado al menos ganar por 5 veces consecutivas las 24 horas de Le Mans. Y no solo esto, sino que en muchos otros campeonatos, en muchos otros torneos, en muchas otras competencias, como son el Campeonato Mundial de Rally, también tenemos una presencia consolidada y un bicampeonato reciente que nos ha dado también la posibilidad de probar nuestros productos en estos escenarios tan exigentes como lo son un Campeonato Mundial de Rally, y donde vemos que tenemos competencias en el desierto del Sahara, por ejemplo, y en la península escandinava, donde hay una diferencia de 50 o 60 grados centígrados de temperatura. Entonces, la posibilidad de probar nuestros componentes en este tipo de competencias nos da el criterio y nos da el conocimiento y sobre todo la tranquilidad de llevar productos de la más alta calidad a ustedes como usuarios, y eso es motivo de orgullo para nosotros. Adicionalmente, pues una apuesta por el futuro grande que hacemos es estar en la portada de todos los videojuegos del Campeonato Mundial de Rally en su versión 2021-2022. Esto lo hemos logrado gracias a ser los campeones de la competencia y sin duda es un impacto visual de nuestra marca para miles de jóvenes alrededor del mundo y personas alrededor del mundo que ya van a tener un conocimiento y un entendimiento de lo que representa la marca Denso, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, básicamente, pues hablemos de nuestro portafolio de productos, un portafolio de productos consolidado y muy importante donde hay una gran cantidad de componentes, de elementos, no solo de partes eléctricas, sino también productos termales, donde somos un gran fabricante a nivel mundial, partes eléctricas grandes como alternadores, motores de arranque, el tema de las bobinas de encendido, donde venimos con mucha fuerza, y una gran cantidad de componentes de los cuales voy a hablarles muy rápidamente para que tengan una idea y una dimensión en este caso. Entonces hablamos de los sensores de oxígeno y los sensores de relación aire-combustible, piezas fundamentales para la industria y para que la industria pueda tener el desarrollo que tiene hasta el día de hoy y pueda seguir llegando a diferentes mercados donde las exigencias a nivel de emisiones son bastante complejas y donde los fabricantes tienen limitaciones en ese sentido, y gracias a componentes como estos pues logran tener unas operaciones mucho más eficientes en los motores y evitar el exceso de contaminación, lo que le permite a la industria avanzar y seguir consolidando ventas en estados como California o en países europeos donde los controles a las emisiones son muy exigentes y donde no cualquier componente es apto para controlar este tema de emisiones en un vehículo. Tenemos el tema de bobinas de encendido, un portafolio que para muchos de ustedes puede ser relativamente nuevo, pero en el que llevamos muchos años trabajando, no solo con vehículos asiáticos y marcas como Toyota, como Honda, como Nissan incluso, sino ahorita en una expansión muy fuerte hacia vehículo americano y vehículo europeo, entendiendo que el crecimiento de marcas europeas como las del grupo Volkswagen es enorme y la proyección que hay hacia unos años adelante es bastante interesante en términos de unidades y en términos de mercado. Entonces estamos trabajando fuerte, tenemos una planta en Turquía y una planta en Italia que fabrican bajo estándar de Comunidad Europea estas bobinas que proveemos al grupo Volkswagen, por dar un ejemplo, y es algo de lo que venimos recientemente trabajando y buscando desarrollar para que ustedes tengan disponible y puedan acceder a este tipo de productos. Tenemos un portafolio de filtración, siendo un fabricante o un diseñador de sistemas de filtración completos, pues tenemos mucho conocimiento de estos aspectos tan importantes para la protección del motor, y tenemos un portafolio completo muy robusto y cada vez más robustecido con nuevos desarrollos de productos de filtración, que son filtros de aire, filtros de aceite, filtros de cabina para sistemas de aire acondicionado, y ahora con más fuerza recientemente filtros de combustible para vehículos diésel, buscando la protección también de estos sistemas de inyección común rail que son muy susceptibles a tener problemas debido a contaminación, a suciedad y diferentes factores que pueden afectarlos. Entonces aquí hay un caballito de batalla que tenemos a la mano y que podemos tomarlo para pelear y meternos al mercado fuerte en este segmento de filtración, en el cual tenemos también una posición de precios muy interesante versus a marcas premium con las que competimos en calidad, pero no en precio. Y es algo que quiero que se lleven muy claro el día de hoy para que lo tengan muy en cuenta y exploren este tipo de oportunidades que ofrece nuestro portafolio y que sin duda a través del grupo Benitomo, importadora Cali, Kaizen y las filiales tenemos disponibles para ustedes. Entonces, hablando de otros productos, tenemos los sistemas de gestión de motor, los sensores encargados de la gestión de todos los procesos de la computadora y del motor, y estos sensores pues básicamente hacen parte de nuestro portafolio de equipo original y muchos de ellos están disponibles para el mercado de reposición también
para que lo tengan en cuenta y puedan explorarlos también en su determinado momento y de acuerdo a sus necesidades. Y una serie de productos adicionales que son importantes también para nosotros, como las pilas de combustible, las partes eléctricas grandes, alternadores, motores de arranque, cables de alta, plumillas y, en fin, un sinnúmero de componentes electrónicos que tenemos, al igual que nuestro portafolio de refrigeración, de climatización, que son los compresores de aire acondicionado, acumuladores, válvulas de expansión y todos esos componentes que hacen parte del sistema de climatización de los vehículos, una categoría importante de producto a futuro y que sin duda como Denso somos el principal fabricante a nivel mundial de componentes para el sistema de refrigeración, no solo para automóviles, vehículos de carga y comerciales, sino también para maquinaria amarilla, maquinaria agrícola y una gran cantidad de marcas que utilizan Denso como equipo original y que sin duda confían en nuestra calidad y en el respaldo que damos a nuestros productos para el ensamble, no solo de sus vehículos, sino también de sus máquinas y de sus equipos de trabajo. Entonces, en temas de climatización, un portafolio muy completo, y en temas de refrigeración del motor, que es otra categoría muy importante de productos termales, pues tenemos un portafolio de radiadores y condensadores muy interesante. Sin duda todo esto sumado a nuestro portafolio, digamos, de heavy duty o de equipo pesado o para maquinaria de trabajo y transporte, y en este caso donde tenemos también una cobertura importante con una cantidad de piezas que espero puedan explorar en su momento de acuerdo a las necesidades que tengan. Eso es una novedad y me complace mucho contarles después de muchos años que hemos logrado la posibilidad de comercializar para el mercado de reposición, para el aftermarket, estos inyectores para vehículos diésel, inyectores Common Rail de segunda y tercera generación, que son importantes en vehículos como Toyota Fortuner, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, y son vehículos de gran rotación en nuestra región y hemos identificado una oportunidad importante y una necesidad que tiene el mercado de comercializar este tipo de productos a través del aftermarket y no a través de equipo original o de los concesionarios, debido a que no requieren una programación más allá de su instalación para poder ponerlos a punto y ponerlos a trabajar. Y en este orden de ideas es una novedad que tenemos y que estamos ofreciendo para ustedes poder aprovechar, digamos, esta oportunidad que entendemos es muy, muy interesante para el mercado. Y tenemos el portafolio de bujías de encendido, bujías en tres categorías grandes de producto que manejamos. La primera de ellas es las bujías de equipo original, donde proveemos diferentes fabricantes de vehículos con este tipo de bujías, las que denominamos U-Groove o bujías con ranura en U, las bujías doble platinum y las bujías Iridium Long Life, que son quizás el tope de nuestra gama y que son bujías que ofrecen una durabilidad a nivel de kilómetros que es difícil de igualar para los competidores o para cualquier otra marca del mercado. Tenemos en la categoría de bujías de doble punta lo que son las bujías Platinum TT e Iridium TT. Estas bujías tienen una característica importante de fabricación. Yo sé que muchos de ustedes las conocen, pero sus electrodos de punta pues le ofrecen la posibilidad de un trabajo diferencial y le ofrecen la posibilidad de explotar al máximo todos los recursos que estamos llevando a la cámara de combustión, aprovecharlos de la mejor manera y de esta forma traducir todo eso en mejor desempeño, en un mejor torque percibido para los motores y en una cantidad de beneficios como el ahorro en consumo de combustible y otros que de pronto más adelante vamos a entender un poco mejor. Y tenemos, por último, una categoría acá arriba en temas de desempeño, en temas de performance, que es nuestra categoría de bujías de alto desempeño. Aquí tenemos dos grupos importantes, las bujías Iridium Power, que son una bujía por excelencia muy posicionada, no solo en el mercado de motocicletas, sino también de automotores, de vehículos de 4 ruedas, y es una bujía que incorpora tanto ese electrodo supremamente fino de 0.4 milímetros en punta, como la ranura en U, que es una patente también de nuestra compañía y que incorporamos en nuestro electrodo de masa para ofrecer un mejor desempeño y un mejor proceso de propagación de esa chispa al interior de la cámara de combustión. Y por último, las bujías Iridium Racing, que ya son de competencia, ya están en un nivel un poco más alto y son bujías pensadas 100% en desempeño. Se sacrifica algo de durabilidad con ellas, pero se logra llegar a unos niveles de potencia y a unos niveles de chispa que de verdad son diferenciales y que nos permiten ser proveedores de equipo original con este tipo de elementos para motores Rotax, por ejemplo, y otros motores importantes a nivel de competición. Entonces, entendiendo esto, vamos entrando un poco en materia y hablar un poco de un tema muy importante en este momento, coyuntural,
donde tenemos el problema de la falsificación de pronto latente en muchos mercados, y es el tema del origen de nuestros productos. Nuestros productos denso han tenido tradicionalmente diferentes orígenes, y puntualmente las bujías se puede decir que están focalizadas en 5 orígenes principales: Japón, Estados Unidos, China e Indonesia. Quienes llevan mucho más tiempo de recorrido con nuestra marca o siendo clientes del grupo BTW y sus filiales, pues habrán vivido la transición que se dio entre los productos de Japón a Indonesia con las bujías U-Groove hace unos tal vez 8 o 9 años. Y esta transición pues sin duda no fue fácil, pero logramos sacarla adelante respaldando nuestro producto con la calidad y con los controles de calidad que son tradicionales y son representativos de la marca Denso. Entonces, actualmente hemos tenido otra migración, y es China el origen de los productos U-Groove actualmente, tanto equipo original como para el mercado de reposición. Y estos productos que podemos ahora encontrar en origen China, pues estamos muy convencidos de su calidad. Respaldamos absolutamente este cambio, que es de más de 5 años, y donde llevamos más de 5 años fabricando este tipo de bujías en este mercado, no solo para la demanda de mercados asiáticos, sino también para la demanda global. Y de esta forma hemos logrado inicialmente convencer a marcas como Honda, como Toyota, como Mazda, como Nissan, de hacer este cambio a la par con nosotros y no tener objeciones de este tipo. Y ahora pues tenemos un reto que parece aún mayor, y es convencer a las personas en nuestros mercados de que la calidad es Denso y que el respaldo de este producto está en Denso, y que no hay que dudar de ninguna forma ni de su rendimiento, ni de su durabilidad ni de su calidad, teniendo en cuenta que lo estamos fabricando con los mismos estándares de calidad que tradicionalmente nos han representado y nos han caracterizado. Y de esta forma pues quiero darles esa tranquilidad, y quiero darles la capacidad también de que sean difusores de esta información y que podamos llevar esta información a muchas personas. Hacemos un trabajo de hormiga de alguna manera, uno a uno, tratando de concientizar a la gente de que tenemos un producto de excelente calidad sin importar su origen, y estamos más que convencidos de que la mejor manera va a ser que el producto se respalde solo. Así como en su momento con Indonesia el producto respondió por sí mismo y tuvo la calidad que todo el mundo esperaba, pues va a seguir sucediendo lo mismo, y en este caso China no va a ser la excepción. Entonces los invitamos a compartir esta información y a tener en cuenta que obviamente los productos U-Groove están fabricados en China, pero otros productos como las bujías Iridium Power, las bujías Iridium TT, Platinum TT, siguen siendo fabricadas en Japón, en Estados Unidos y actualmente en Indonesia, únicamente para mercados exclusivos de Asia. Entonces, para que se hagan una idea, hemos estado en esta transición hace un par de años. Seguimos recalcando y seguimos haciendo mucho énfasis en la importancia que tiene una marca detrás de un producto, y garantizando que a pesar de estos cambios que son en empaque, en diferentes aspectos básicos del producto, pues seguimos contando con procesos de excelente calidad, con unas fábricas o unas plantas de producción que son de última tecnología, y que tienen unos protocolos de seguridad y de control de calidad supremamente exhaustivos que garantizan la calidad de nuestros productos. Esa es una imagen muy confidencial, pero que me gusta mucho compartirles, de nuestra fábrica actualmente en China y la manera en la que estamos fabricando los productos U-Groove para todos ustedes. Y de esta forma quiero de alguna manera darles tranquilidad sobre lo que está pasando y sobre lo que estamos haciendo en este momento. Esos cambios no son solamente en origen, también vienen acompañados de unos cambios en las características del producto, en los empaques, y todos estos cambios están muy enfocados en palear también y en hacer una pelea frontal contra el problema que tenemos de falsificación, que es un problema grande a nivel mundial que nos afecta muchísimo y que estamos tratando de muchas maneras de contrarrestar a través de este tipo de actividades. Entonces tengan en cuenta que el color de nuestro empaque, que tenía un tono cobrizo tradicionalmente, ahora va a ser mucho más claro que el anterior. Vamos a tener un empaque un poco diferente, con un color cobre más claro en este caso. El país de origen pues ya no va a ser Japón, y ya no puede ser un argumento para vender las bujías que es fabricada en Japón, porque fácilmente les puedo garantizar que ya no las fabricamos, y se ha convertido en el principal argumento de los falsificadores para poder comercializar muy fácilmente sus productos. Entonces el producto va a estar identificado como un producto hecho en China, orgullosamente hecho en China y bajo estándares de calidad de los más rigurosos existentes en la industria. Y por último tenemos un código QR en cada uno de nuestros empaques. Este código QR tan importante, del que vamos a hablar más adelante,
que es de alguna forma la manera en la que podemos validar la originalidad de los productos, haciendo el escaneo de este código y confirmando que nos redirecciona a la página web de Denso Products and Services América, que es la página web de nuestra oficina en California, desde donde los atendemos y desde donde queremos también con esto darles la posibilidad a ustedes de hacer las pruebas y hacer la corroboración cuando tengas dudas de la originalidad de un producto a través de este sencillo paso que es revisar el código QR. Cambios en el producto vamos a tener. La cerámica 100% blanca se convirtió en fácilmente copiable o fácilmente imitable, y esto de alguna manera nos obligó a cambiar un poco la coloración de la cerámica en nuestras bujías, solamente la coloración, nunca la calidad. Y en este caso tenemos una cerámica que ya no es de la blancura a la que estamos acostumbrados, sino que tiene un tono un poco más crema, que hace una diferencia importante y que nos va a permitir también identificar las bujías de manera más adecuada. Tenemos unos cambios en la inscripción de nuestro logo en la cerámica, que ahora va a ser de un color más oscuro, en este caso mucho más definido de alguna manera, y es otra manera de validarlo. Y tenemos un diseño que va a cambiar en nuestro hexágono, y es un diseño un poco más hexagonal, un poco más suave, valga la redundancia, con bordes redondeados, que no afectan en absolutamente nada el proceso de instalación de nuestra bujía, pero que sí va a ser un molde mucho más difícil para copiar o para imitar en el caso de los productos falsificados. El material de empaque también va a cambiar un poco en la parte interna, o cambió un poco en la parte interna. Es ahora mucho más ecológico y mucho más fácil de reciclar, sin cobertura de plástico. Y tenemos por último un cambio en la etiqueta en la versión de producto chino, que va a tener unas diferencias menores en el código de barras y un código UPC, que es de alguna forma el código de barras que utilizamos universal, pues mucho más grande y mucho más fácil de leer y sobre todo de escanear a través de pistolas de picking y en los procesos de empaque para las compañías. Por último, nuestra caja máster va a tener unos cambios. Ahora nuestra versión va a estar obviamente declarando nuestro origen China con todo orgullo, y esto va a ser una diferencia importante frente a la bujía hecha en Indonesia que ustedes de pronto han estado acostumbrados a tener. Y este cambio no es solamente para productos o para nuestro portafolio de bujías U-Groove. También vamos a generar cambios o generamos cambios en nuestros empaques de lo que llamamos productos First Time Fit, que son los productos de una única primera instalación. Es un concepto de marca que tenemos donde garantizamos que todos los usuarios, los intermediarios, los mecánicos van a la fija instalando estos productos porque no van a tener ningún tipo de problema. Y en este caso cambiamos un poco ese color del fondo azul que teníamos tradicionalmente y que era mucho más oscuro anteriormente. Ahora va a ser mucho más claro, de un azul mucho más amable y que esperamos sea mucho más complejo de copiar o de falsificar. Y tenemos la separación de lo que es el texto First Time Fit del logo Denso, que ahora va a estar ubicado en un lugar diferente y que también esto va a diferenciar de mucho producto que está circulando en el mercado de dudoso origen. Y por último, el código QR, al igual que en las bujías, pues nos va a redireccionar siempre a lo que es esta página web de DIPAM, que ya vamos a ver más adelante en detalle, y que es la página web desde la cual pueden encontrar ustedes todo tipo de información sobre nuestros productos. Entonces vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poco de la falsificación en las bujías de encendido. Sabemos que es un problema importante para las marcas premium. Hablamos de marcas premium de todo tipo. Nadie falsifica una marca, digamos, regular del mercado, sino que van a buscar la falsificación de marcas que las personas identifiquen y que sean fácilmente comercializables en todos los mercados del mundo. Y por esta razón es importante este espacio y lo que vamos a analizar el día de hoy como un contexto, digamos, de esta situación y lo que puede pasar cuando empleamos este tipo de bujías en nuestros vehículos o cuando nuestros clientes emplean este tipo de productos. Entonces entendamos que una bujía falsificada pues va a tener unos procesos muy deficientes de encendido y de quema del combustible que tenemos o que estamos llevando al interior de la cámara de combustión. Esto va a generar afectación claramente en todo tipo de motores, pero los motores actuales, que son motores que tienen unas características de arquitectura, de fabricación un poco novedosas, digamos, y que están evolucionando constantemente, pues van a ser mucho más susceptibles a tener problemas, a tener fallas, a presentar daños por este tipo de productos cuando son utilizados.
Hay una serie de características que son una tendencia en la arquitectura o en el desarrollo de motores actualmente, y son básicamente la reducción de tamaños, el downsizing de tamaños, y cada vez tener motores más pequeños, con componentes más pequeños, con menos espacio en los cilindros, y esto de alguna manera pues genera un factor de riesgo importante al momento de utilizar este tipo de productos. Las presiones que llevamos a la cámara de combustión pues cada vez son mayores. Tenemos elementos como turbocargadores, como supercargadores, o muchos elementos, digamos, que están ayudando a generar una inducción forzada de aire y a generar mucha más potencia y mucha más explosión en ese momento, y esto se traduce básicamente en mucha más compresión, en mucha más presión a la que estamos sometiendo los componentes del motor y las bujías de encendido. Tenemos temperaturas mucho más altas conforme vamos incrementando la potencia, conforme vamos induciendo este tipo de aire para poder generar mejores explosiones, pues tenemos una elevación natural de la temperatura de operación en los motores, y esto pone en gran exigencia componentes importantes de las bujías y en general de la fabricación de los motores. A mayor temperatura hay mucho más desgaste y se requiere materiales de mucha mejor calidad que logren tolerar, soportar y trabajar adecuadamente dentro de todos estos nuevos rangos de temperatura que ya vamos a ver más adelante mucho más en detalle. Y por último tenemos una electrónica mucho más compleja conforme ha ido avanzando la tecnología, y muchos más procesos que están centralizados en la computadora y que requieren o dependen de diferentes sensores para poder hacerse correctamente y para que todos los componentes funcionen adecuadamente. Entonces, la utilización de bujías falsificadas afecta enormemente muchos de estos componentes del motor, y principalmente generan una serie de inconvenientes que quiero recalcarlos muy fácilmente, acompañados cada uno de ellos de unos conceptos que son importantes y que quiero recordarles porque sé que hemos trabajado anteriormente y que muy seguramente si son comercializadores de autopartes deben tener una idea o una noción o un conocimiento básico de esto. Entonces hablemos de que las bujías de encendido, cuando son falsificadas, pues van a generar problemas en los sensores de aire, combustible y en los sensores de oxígeno. Estos sensores van a ser muy susceptibles a tener inconvenientes cuando se presenta saturación, y los sensores de oxígeno y de relación aire-combustible pues sabemos muy bien que son los que se encargan de generar las mediciones en los gases contaminantes para determinar la cantidad de oxígeno presente, y de esta forma pues decirle una información importantísima que toma la computadora para generar esa mezcla de aire y combustible que sucede al interior de la cámara de combustión. En otras palabras, la información que requiere la computadora para poner a operar lo que es el sistema de encendido, el sistema de inyección de combustible y el sistema de admisión de aire pasan inicialmente por los sensores de oxígeno, y los sensores de oxígeno sufren averías prematuras y se dañan muy fácilmente cuando utilizamos bujías de encendido falsificadas que no generan una quema adecuada del combustible y que generan muchos problemas, induciendo a la computadora a hacer estimaciones erróneas de mezcla y disparando el consumo de combustible, que es un tema importante actualmente, donde tenemos unos precios en incremento a nivel global y una inflación que está afectando los precios del combustible y que lo convierten en una variable importante a nivel de diferentes mercados. Entonces, el consumo de combustible excesivo del motor va a ser una consecuencia del uso de bujías falsificadas, como consecuencia de el daño o la inducción a fallas de los sensores de oxígeno y sensores de aire combustible. Tenemos otro problema importante que se genera en casos puntuales cuando se utilizan bujías falsificadas. ¿Por qué? Porque los materiales de fabricación de estas bujías falsificadas son de muy baja calidad. Los fabricantes de bujías falsificadas van a utilizar los materiales más económicos de la peor calidad posible y los que les dejen más rentabilidad dentro de su negocio de estafar y de engañar, y por esta razón emplean electrodos, núcleos centrales, aislantes de aluminio, en sueños nunca van a ser de aluminio, sino de otro tipo de materiales como hierro, y materiales que no tienen la capacidad de gestionar la temperatura adecuadamente y se pueden fundir con facilidad, generando un desprendimiento de metales sobre los pistones, afectando pistones, válvulas, anillos, las camisas en muchos casos y muchos otros componentes vitales del motor. Entonces, este tipo de inconvenientes parecen lejanos, parece que no pueden ocurrir, pero créanme, particularmente en Colombia,
tenemos severas reclamaciones de clientes que han tenido este tipo de inconvenientes, principalmente clientes de transporte público que tienen periodos de operación mucho más largos que los vehículos de uso de calle o de uso doméstico, y en este caso pues se han presentado este tipo de daños como perforación en los pistones, como daños en los anillos, a causa del desprendimiento de estos electrodos de muy baja calidad que tienen las bujías de encendido cuando son falsificadas. Tenemos otro tema muy complejo de analizar, y es que las bujías falsificadas o no van a tener rango térmico adecuado o ni siquiera van a tener un control de los materiales que utilizan en el aislante, que es el encargado de generar esta condición del rango térmico. Entonces, la mala calidad de los materiales de fabricación de estas bujías pues van a impedir que la bujía haga un correcto trabajo de disipar esa temperatura, de generar esa disipación de calor que se genera en su operación, y esto va a ocasionar que el rango térmico jamás esté alineado con la temperatura de operación del motor. En otras palabras, va a generar un incremento en la temperatura, no solo de la bujía y de los componentes cercanos, sino que va a generar puntos calientes en la cámara de combustión y va a generar que se incremente la temperatura del motor, llegando a unos niveles que pueden ser fácilmente de preencendido con muchísima facilidad. Esto genera a mediano, a largo plazo, pues un desgaste importante en los motores. Este incremento de la temperatura lo que va a generar es que se acorte la vida útil del motor, de todos los componentes que tenemos participando en ese proceso de encendido, y pues en el peor de los escenarios son generadores o empiezan a ocasionar en los motores lo que denominamos el preencendido, que es de alguna forma ese cascabeleo que escuchamos cuando el combustible se enciende antes del momento adecuado, de acuerdo a la orden de la computadora, en este caso, o del sincronizador. Y en casos muy complejos, pues puede generar detonaciones. El preencendido es una primera etapa donde el vehículo pierde potencia, donde el vehículo empieza a malfuncionar de alguna manera, pero el siguiente paso, cuando se incrementa la temperatura más allá de ese límite de preencendido, es que empiecen a haber detonaciones. Estas detonaciones son el enemigo más importante que tiene un motor y todos sus componentes internos, y van a afectar de muchas maneras diferentes piezas que tenemos allí por obvias razones. Pensemos en un momento en el escenario en el que tenemos un pistón en carrera de ascenso, llegando a su punto máximo superior o punto muerto superior, en el cual el pistón da la vuelta y se regresa, y durante toda esa carrera de ascenso que tiene ese pistón, pues está sufriendo el impacto de todas las ondas explosivas que genera ese combustible y generando contrafuerzas que van en contra de la dirección en la que sube todo el componente de cigüeñal, casquetes, biela, y en este caso puede generar problemas tan complejos como la torcedura de las bielas, puede arruinar los anillos y puede generar o empezar a generar pérdidas de compresión y pasos de aceite, y puede generar de muchas maneras inconvenientes en los motores debido a la falta de control de la temperatura de operación de la bujía. Entonces, en las bujías denso utilizamos un aislante que es 95% de aluminio. Esta combinación de 95% de aluminio garantiza que nuestro aislante tenga, primero, una resistencia supremamente alta a la presión mecánica, y segundo, una gestión muy oportuna, muy adecuada de la temperatura, gracias a que el aluminio pues, es un excelente disipador de calor de alguna manera y nos ayuda en este proceso de perder temperatura cuando la bujía hace su trabajo. Entonces, entendiendo esto, yo quiero refrescarles un poco el concepto de rango térmico, entendiendo que es la capacidad que tiene una bujía de disipar o de eliminar el calor o la temperatura que se produce en su operación. Esta capacidad se ve muy afectada cuando los materiales del aislante, que es el aislante que está en la parte interna de la bujía y que le permite o limita el flujo de calor desde el núcleo central hasta afuera, pues cuando ese aislante no es de buena calidad, cuando ese aislante no es como en el caso de Denso, un 95% de aluminio, que tiene una excelente gestión de temperatura y una excelente resistencia, pues va a generar todo lo contrario, más temperatura. Se va a calentar y no va a permitir que haya un flujo de temperatura o de calor o esa disipación que es tan necesaria para poder mantener la temperatura de operación de la bujía alineada de alguna manera con la temperatura o el rango de temperatura de operación del motor. Entonces, este concepto básico que nos dice que las bujías calientes son las que tienen una gran cantidad de aislante en su interior, y ese aislante limita la transmisión de calor a través de la rosca, del bloque y el sistema de refrigeración,
pues tenemos un principio fundamental y es que si ese aislante no es de buena calidad, si los materiales de fabricación para ese aislante no son los adecuados, como en el caso de Denso, que utiliza, como les dije, un 95% de aluminio, pues no se va a presentar un proceso eficiente de pérdida de esa temperatura y se va a empezar a generar un incremento en la temperatura del motor que, como ya vimos, genera la detonación, el preencendido y posteriormente esos grandes problemas en las piezas del motor y esos desgastes de la vida útil prematuros que se presentan. Entonces entendamos esto y entendamos que, como hemos visto infinidad de veces, pues el rango térmico entre diferentes fabricantes no tiene ninguna relación. Cada uno utiliza su propia unidad de medida, que es la que se expresa en la referencia a la bujía, y en este caso tenemos este tipo de cuadros o de información que está disponible en nuestros catálogos para poder realizar este tipo de cruces y entender qué bujía se puede comparar con cuál. Y tenemos otro tema muy importante y es cómo se comporta la temperatura o cómo se distribuye el calor en una bujía, y entender esto va a ser fundamental porque nos va a dar una claridad de la importancia que es tener materiales de fabricación óptimos, de excelente calidad y sobre todo los adecuados para poder lidiar con estos procesos y poder resolver estos temas de disipación de calor y demás de manera adecuada, evitando que el motor se caliente en exceso, evitando que se incremente la temperatura y todo tipo de problemas que se derivan de estas situaciones. Entonces, la bujía, como podemos ver, concentra casi un 80% de su calor en la parte del núcleo central, la rosca y los electrodos. Por eso estos materiales deben ser de la más alta calidad para que puedan garantizar no solamente su durabilidad a lo largo de un recorrido en kilómetros, que es lo que esperan los usuarios, sino que puedan garantizar también un correcto proceso de disipación de calor y puedan asegurar que todo el trabajo de la bujía se presente de manera adecuada sin generar problemas o sin influir, digamos, en otros procesos importantes del motor que ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo se refrigera nuestra bujía? Pues básicamente a través del sistema de refrigeración del motor, donde hay un termostato, un radiador y todos unos componentes encargados de generar la circulación de este fluido refrigerante para que la temperatura mantenga controlada. Y segundo, lo más importante, a través del aire que ingresa por la admisión, aire del exterior que viene a una temperatura mucho más baja que los gases que están adentro, y el combustible, que es fundamental en este proceso, ya que es un elemento no solo refrigerante, sino también un elemento lubricante. El combustible es el refrigerante más importante de los motores. Por eso los motores a gas tienen un incremento tan fuerte en su temperatura, porque al reemplazar la gasolina por otro elemento, pues estamos quitándole esa propiedad de refrigeración tan importante para el motor, y de esta manera pues debemos entender que cuando utilizamos una bujía que no tiene materiales de fabricación adecuados, pues estos procesos de intercambio de calor y la temperatura sobre todo se va a incrementar a unos niveles que afectan no solo la bujía, sino otros componentes del vehículo, generando muchos problemas, principalmente de desgaste. Y debemos entender el rango térmico en función de la temperatura de operación del motor y también de la potencia de nuestro motor. Este es un cuadro que nos tiene en el eje vertical la temperatura, que en este caso vamos a tener un ejemplo de un motor que se mueve en un rango de temperatura de entre 450 y 900 grados centígrados, y vamos a tener en este eje vertical lo que sería la curva de potencia del motor a la que podemos llegar cuando utilizamos una bujía adecuada, o en este caso que vamos a mostrar cuando utilizamos también una bujía falsificada, que no va a tener un control de la temperatura adecuada y que va a mantener su temperatura a niveles muy altos que representan un riesgo importante de desgaste y de daño para muchos componentes del motor. Entonces, una bujía muy fría, que generalmente no es el caso de las bujías falsificadas, pero sí puede ser el caso de una bujía en la que hagamos una mala elección de rango térmico por mala información o por un mal cruce de referencia, pues aquí vamos a tener una bujía que en su curva de potencia no va a llegar a unos niveles importantes, va a tener un desempeño del motor muy bajo, muy pobre, y va a tener deficiencias en potencia y en general en su operación. Y tenemos un problema aún más crítico, que es que esa bujía no sobrepase lo que denominamos el límite de autolimpieza. Es decir, que no va a quemar en su totalidad el combustible,
y esto está muy relacionado con lo que vamos a ver más adelante, pero de alguna forma lo que genera es que partículas de combustible y diferentes materiales pues se depositen generando daños muy pronto en la bujía y en otros componentes del sistema de encendido, de inyección o demás. Tenemos entonces aquí un intermedio donde hay una bujía que trabaja adecuadamente en un rango óptimo de operación y que esa curva de potencia llega a unos niveles aceptables para este motor sin que represente riesgo por incremento en la temperatura, que en este caso es lo que se presenta cuando utilizamos una bujía que sea de rango térmico muy caliente o en el peor escenario una bujía falsificada que no tenga una correcta gestión de la temperatura. En este caso, esta bujía pues va a incrementar la temperatura del motor a sobrepasar lo que llamamos el margen de seguridad y a generar por su incandescencia permanente lo que llamamos preencendido y probablemente detonación, que es un poco lo que veníamos hablando y básicamente es consecuencia de una mala gestión de la temperatura por parte de la bujía. Entonces una bujía en un rango de operación óptimo nos va a garantizar la seguridad en todo momento del motor y nos va a garantizar que el desempeño a nivel de la curva de potencia que tengamos sea adecuado, mientras que una bujía falsificada pues puede generarnos ese incremento de la temperatura y en operaciones prolongadas causar muchos daños en diferentes componentes importantes del motor. Tengan esto muy en cuenta porque se trata finalmente de seguridad y de garantizar que nuestros usuarios, nuestros clientes tengan un motor en operación correcta, que no tenga ningún tipo de inconveniente de este tipo y que sobre todo ninguno de sus componentes o otros sistemas puedan verse afectados por el exceso de temperatura que generan este tipo de bujías. Tenemos... Dime. Camilo, qué pena te interrumpo. Tenemos una pregunta de Marcela Parra. Buen día. ¿Cada cuánto se debe cambiar las bujías? Hombre, Marcela, buena pregunta. Básicamente, la pregunta es un poco espinosa porque las bujías se deben cambiar cada que lo determine el fabricante del motor dentro de los tiempos o el intervalo en kilómetros que determina para hacer el cambio. ¿De qué se trata esto básicamente? De que en ningún momento usted se vaya a varar o que el vehículo vaya a tener una avería porque las bujías se desgastaron antes del intervalo de cambio. Entonces son un elemento de desgaste, las bujías son un elemento de desgaste como una pastilla de freno, como un kit de clutch, que se deben reemplazar porque sufren un deterioro por un fenómeno que se denomina electroerosión, y este fenómeno lo que hace es que desgasta los electrodos impidiendo que haya un flujo adecuado de corriente entre ellos. En este caso, pues nosotros estimamos como fabricante que una bujía convencional tiene una duración de entre 20.000 y 30.000 kilómetros básicamente, obviamente en condiciones óptimas de operación del motor, y tenemos bujías que ofrecen la capacidad de mayor durabilidad, que ofrecen la posibilidad de llevarse a mucho más kilometraje, pero son bujías de materiales especiales como las que veíamos inicialmente, que son las bujías Platinum, por ejemplo, que pueden llegar a los 70.000, 80.000 kilómetros de recorrido, o las bujías de Iridium TT, por ejemplo, que pueden llegar a los 120.000 o 140.000 kilómetros de recorrido entre ese rango. Y por último, las bujías que denominamos Iridium Long Life, que como su nombre lo indica, son de larga vida, de larga duración, y hemos tenido documentación de casos donde hasta 160.000 kilómetros se han podido llevar sin que se afecte su operación y manteniendo sus condiciones de encendido de manera óptima. Entonces, la durabilidad de la bujía va a tener o va a depender directamente de los materiales de fabricación que tengamos ahí, pero muy seguramente lo mejor es acatar las recomendaciones de los fabricantes y hacer el reemplazo en las bujías convencionales al menos cada 25.000 kilómetros o cada 30.000 o cuando ellos lo determinen. De esta forma vamos a estar protegidos y seguros de que no va a presentarse una falla que genere una varada o que genere un daño en el motor por consecuencia de que la bujía se agotó o se erosionaron sus electrodos. En el caso de las bujías premium, como llamamos nosotros ese grupo de bujías, Iridium TT, Iridium Long Life, pues ya no hay que hacer un caso o mucho caso a este tipo de intervalos de cambio porque tenemos una bujía de mucha duración, pero sí debemos estar muy pendientes y sobre todo llevar ese récord para generar el reemplazo cuando se empieza a deteriorar esa bujía en exceso y empieza a generar deficiencia en su proceso de trabajo. Generalmente, ¿cómo notamos que la bujía se está acabando o que la bujía está sufriendo ya un desgaste excesivo? Pues el motor empieza a perder potencia, el consumo de combustible, al igual que usando bujías falsificadas, empieza a incrementarse,
Y esos son básicamente los dos principales factores de alerta o señales de alarma que nos permitirían entender que de pronto la bujía está llegando al final de su vida útil, para que lo tenga muy en cuenta. Pero nuestra recomendación como fabricante es siempre acatar y apegarse a lo que diga el fabricante del motor dentro de los intervalos de mantenimiento y de reemplazo de las bujías, que en autos o en motos pues van a variar dependiendo de la marca del vehículo y claramente del sistema de refrigeración que tenga, porque a mayor temperatura de operación tenga un motor, pues podemos concluir que la bujía va a tener un desgaste mayor y su vida útil probablemente va a ser un poco más corta. Muchas gracias, Camilo. Tenemos otra pregunta de José Mora Valverde. Nos dice, si un vehículo original gasolina se le pone gas LP, ¿sería conveniente bajar un grado térmico? Bueno, eso es una pregunta interesante, porque sería conveniente siempre y cuando nosotros podamos determinar qué incremento de temperatura se está presentando en ese motor. Nosotros tenemos muy claro que al reemplazar el combustible gasolina y colocar gas, vamos a generar una alteración en los procesos de combustión del vehículo y por falta de refrigeración del elemento refrigerante de la gasolina vamos a tener un incremento en la temperatura. Lo que nos dice la literatura y lo que nos dicen los fabricantes de los motores generalmente es que si generamos un incremento de temperatura de entre 75 y 100 grados centígrados, deberíamos incrementar un rango térmico para de alguna forma contrarrestar este incremento de temperatura y darle a la bujía la capacidad de tener la mejor potencia posible y un desempeño adecuado en términos de durabilidad. Claramente el gas acaba mucho más rápido con las bujías. Las bujías en motores a gas tienen una durabilidad muy inferior a la que podrían tener en un motor a gasolina por esta razón, pero en este caso, pues la pregunta me parece muy relevante porque con los costos del combustible, pues tenemos el gas como tendencia y muchas personas pensando en esta alternativa para buscar soluciones a los incrementos que hemos tenido. Entonces, ¿se debe incrementar el rango térmico? Probablemente sí, pero debemos tener mucha claridad de que se haya incrementado lo suficiente la temperatura en el motor para poder hacerlo. Hemos tenido conocimiento de muchos motores, principalmente motores grandes, que tienen sistemas de refrigeración muy robustos y que al momento de hacer la instalación de la conversión a gas, pues no se genera un incremento mayor a 50 o 40 grados centígrados, y en este caso la recomendación sería no cambiar el rango térmico de la bujía, sino mantenerse apegado a la originalidad. Eso es un tema que hay que tener muy en cuenta, pero la pregunta creo que es muy relevante en esta coyuntura que tenemos del precio de los combustibles, y pues valga la aclaración, no es solamente que una bujía se vaya a desempeñar mejor con un motor convertido a gas natural a través de incrementar el rango térmico, sino a través de mantener una resistencia que sea adecuada, a tener una bujía que sea resistiva y que la resistencia sea de buena calidad. Ya vamos a entender un poco mejor esto en este slide que tenemos aquí. Y por otro lado, que la separación entre los electrodos sea la mínima para favorecer la combustión a gas que hemos logrado, digamos, determinar a través de diferentes estudios, que se ve favorecida cuando la separación entre los electrodos es menor. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues hablemos un poco de la resistencia cuando en las bujías falsificadas es defectuosa o inexistente, que es muy preocupante en la mayoría de los casos. Cuando una persona decide falsificar un producto, pues va a buscar el mayor beneficio económico por la comercialización de ese producto. La resistencia cerámica que requieren las bujías es muy costosa y es un elemento de mucho cuidado para los motores, y infortunadamente puedo asegurarles que siempre va a estar o defectuosa o va a ser inexistente en las bujías que son falsificadas. Básicamente esa resistencia controla el flujo de tensión, el flujo de voltaje que tenemos a través de la corriente, y básicamente pues nos va a ayudar a que tengamos un control absoluto de toda esa corriente y que esta corriente no genere interferencia o problemas en otros componentes electrónicos del motor o del vehículo en este caso. Entonces, en los vehículos de más tecnología, en los vehículos recientes, va a ser supremamente importante tener una bujía que tenga resistencia, y esa resistencia va a garantizar que sistemas como el de inyección de combustible, los sensores de oxígeno y todos los componentes electrónicos del motor trabajen adecuadamente sin verse afectados por estos voltajes que genera el motor
y que si no se controlan pueden hasta en el peor de los escenarios generar que se fracture la bujía, generar que explote la bujía de alguna manera por exceso de tensión y que esos pedazos de material se desprendan y vayan al motor generando muchos problemas. Entonces las bujías con resistencia es muy importante tenerlo en cuenta, y cuando hablamos de una conversión a gas natural, porque no es lo mismo un vehículo desarrollado o fabricado para trabajar con gas natural vehicular o licuado de petróleo a un vehículo que hemos convertido y que se diseñó para trabajar con gasolina, pero que se cambiaron ciertos componentes para que trabaje a gas. Entonces, en este caso, lo que hacemos es generar un engaño en la computadora, y ese engaño en la computadora pues se hace a través de señales muy bajas de voltaje, que son las que le indican cómo proceder con estos procesos, valga la redundancia, y esas señales de voltaje se pueden ver afectadas enormemente cuando no hay una resistencia adecuada en las bujías. Entonces, si queremos hacer un buen engaño para el sistema de inyección de combustible y que pueda trabajar adecuadamente con gas en los vehículos convertidos a gas, necesitamos asegurarnos de que la bujía tenga una resistencia óptima y que trabaje correctamente para evitar este tipo de inconvenientes y mal funcionamiento básicamente del sistema. Entonces, cuando no cuenta con una resistencia adecuada a una bujía falsificada, o cuando no tiene resistencia, pues va a representar un factor de riesgo muy importante para cualquier motor, y principalmente para motores con alta o avanzada electrónica y para motores convertidos a gas, terminando de responder tu pregunta. Parece que hay más preguntas, Vane, si quieres podemos proceder. Sí, Camilo, tenemos varias preguntas. Nos escribe Frank Guinard, dice, saludos, ¿cómo identificar cuándo se debe cambiar una bujía de punta iridium? Bueno, saludos, Frank. La idea es que la identificación de cuándo debemos cambiar una bujía es clara, y es cuando se empieza a tener un problema de erosión en los electrodos. Los electrodos en las bujías convencionales son planos y tienen, digamos que una base cilíndrica desde la cual se genera una gran cantidad de bordes desde los cuales fluye la corriente hacia el electrodo de masa. Estos electrodos se desgastan y empiezan a perder la forma, se empiezan a redondear, y cuando están completamente redondeados es que nuestra bujía pierde la capacidad de generar la chispa adecuadamente y debemos reemplazarla. En el caso de las bujías de doble punta de materiales preciosos como platino, como iridio, pues este proceso se presenta de la misma manera, y aunque es un poco más complejo de ver por el tamaño de las superficies, podemos notar que hay un desgaste en la parte superior de ese electrodo y se empieza a presentar una deformación de esa punta. En ese momento es cuando debemos tomar la determinación de reemplazar esa bujía, entendiendo que su rendimiento, hablando puntualmente de una bujía iridium, pues está más allá de los 120.000, 130.000 kilómetros, y también este tiempo de recorrido pues nos va a dar una idea también de cuándo debemos generar ese reemplazo. Pero sin duda se presenta un desgaste en los electrodos, y ese desgaste que se presenta es visualmente notorio y nos permite ver que con dificultad esa bujía pues está presentando problemas. Y no solamente el electrodo central, que es de los que principalmente sufre el desgaste prematuro, tenemos en este caso, sino que como es una bujía de doble punta, pues vamos a tener que su electrodo de masa también es una aguja que sale en la parte superior y desciende un poco, y esta aguja también se va a ver desgastada y también se va a notar su desgaste al cabo de cierto recorrido, más allá de los 120.000 kilómetros, como les digo. Entonces la inspección visual es fundamental, y entender que el desgaste de la bujía va acompañado de otros síntomas como el incremento en el consumo de combustible, la pérdida de potencia y sobre todo en muchos casos la inestabilidad del motor en mínima o en ralentí, pues van a ser temas para tener en cuenta y para notar y tomar la decisión de reemplazar esa bujía. Listo, Camilo, gracias. Tenemos varias preguntas. Si quieres podemos resolver algunas o podemos avanzar y de pronto las podemos resolver a lo largo del contenido. Bueno, entonces ya hablamos un poco de la resistencia, hablamos de cómo identificar una bujía que tenga resistencia para que en el caso de requerirse para un motor a gas podamos estar seguros de lo que estamos instalando, y en este caso pues todas las bujías de tipo resistiva o con resistencia van a estar identificadas con la letra R en su descripción o en su nomenclatura.
Esto es supremamente importante y debemos tenerlo muy en cuenta porque cuando la bujía no tiene la letra R, siendo una bujía convencional, es una bujía que no tiene resistencia y siguen siendo comerciales, siguen siendo comunes en nuestros mercados para vehículos más antiguos, vehículos de carburador, motocicletas en muchos casos, y vehículos que no requieren por su demanda a nivel de componentes electrónicos de este tipo de elementos. Sin embargo, sería aún deseable que todas las bujías tuvieran resistencia y que se fuera convirtiendo en un estándar, digamos, para el mercado de alguna manera. En el caso de Denso, garantizamos que la resistencia de nuestras bujías pues está en un rango de entre 3 y 7.5 kiloohmios, entre 3.000 y 7.500 ohmios. Y este rango pues va a poder variar entre diferentes bujías, pero siempre va a estar allá adentro. Cuando esté por fuera de este rango, la medición que hacemos de una bujía en casos de vehículos particulares puede llegar a los 10.000 ohmios de resistencia, pero va a ser una característica especial. En el caso de las bujías convencionales, pues ese valor de resistencia nos va a indicar si el flujo de la corriente es adecuado, es el correcto, o si está restringido de alguna manera por problemas en esa resistencia. Y en este caso va a ser un primer paso muy importante para diagnosticar el estado de una bujía o si una bujía es original o es falsificada. En el caso de las bujías falsificadas, casi siempre o en muchos casos vamos a encontrar esa medición por debajo de los 3.000 ohmios o de los 3 kiloohmios, y en este caso pues nos va a indicar que no hay un control sobre la corriente y que está pasando esa corriente tal como la genera la bobina directamente sin ningún tipo de restricción, que es de alguna forma la función de la resistencia, y en este caso podemos generar muchos problemas, generar muchos daños en el motor a causa de este tipo de inconvenientes. Entonces, hablemos de otro problema importante como consecuencia del uso de bujías falsificadas. Es la contaminación ambiental excesiva. Este es un tema crítico y en el estado actual del planeta y con todo lo que estamos haciendo a nivel de gobiernos, a nivel de compañías, para hacer carbono cero, para eliminar nuestra huella de carbono, pues es muy importante tener esto en cuenta y asumirlo como un reto personal, el generar la menor contaminación posible de alguna manera. Entonces, las bujías falsificadas, pues como ya pudimos ver por diferentes variables, van a tener siempre una generación de chispa y una combustión deficiente. Esta combustión deficiente pues va a generar que la gasolina se desperdicie, que no se aproveche la totalidad del combustible que estamos llevando a la cámara de combustión, y como no está siendo aprovechado, pues probablemente la computadora o en este caso el sistema de inyección pues va a generar la inyección de más combustible para contrarrestar esta falta de eficiencia que tenemos en la cámara. De ahí que podamos asegurar que las bujías falsificadas generan un excesivo consumo de combustible en los motores. Entonces, más allá del consumo de combustible, vamos a tener la generación de un material particulado que denominamos hidrocarburos, que se denominan HC, y también una gran cantidad de gases contaminantes que vamos a generar en exceso cuando utilizamos este tipo de bujías, producto de la mala combustión y producto de dejar combustible sin quemar completamente, que va a ir a través de los gases de escape a hacer su recorrido y a depositarse como material particulado en las bujías, en los sensores de oxígeno, en el catalizador, generando muchos problemas en este tipo de componentes. Entonces esto es muy importante tener en cuenta, porque cuando se utilizan bujías falsificadas, pues estamos empezando a ir en detrimento, a generar un desgaste prematuro y a cortar la vida útil de estos componentes, algunos de ellos, por qué no decirlo, fáciles de reemplazar, como pueden ser las bujías, otros un poco más costosos, como los sensores de oxígeno, perdón, y ni hablar de los sensores de relación aire-combustible, pero otros que sí son excesivamente costosos, difíciles de reemplazar y que generan un gran problema para los vehículos una vez se ha presentado ese taponamiento. Y estoy hablando del catalizador. El catalizador se empieza a saturar, se empieza a taponar y empieza a perder la capacidad de generar esas reacciones catalíticas que son las que se encargan de eliminar ese dióxido de carbono y esos hidrocarburos y convertirlos en monóxido, en óxido nítrico y en otros gases que no son tan nocivos para el ser humano. De esta manera, pues, cuando presentamos o cuando usamos continuamente estas bujías falsificadas, pues empezamos a acabar con la vida útil de estos componentes y no solamente a tener problemas al momento de la revisión técnico-mecánica
o de la revisión técnica de los vehículos, que sin duda cuando tengan este tipo de bujías y una combustión deficiente van a tener problemas para pasar los límites de emisiones permitidas, sino que como consecuencia vamos a tener problemas muy costosos de resolver, como la necesidad de reemplazar un catalizador, sensores de oxígeno, de aire combustible y muchos más componentes vitales para el vehículo en la actualidad. Entonces esto es muy importante porque generamos conciencia de esta problemática y muy seguramente vamos a lograr que las personas piensen dos veces antes de adquirir una bujía de la cual no conozcan su procedencia, de la cual tengan alguna duda sobre su calidad o sobre sus materiales de fabricación y, en otras palabras, de su originalidad. Tengan esto muy en cuenta porque es importante tenerlo claro y entender que el catalizador es muy costoso de reemplazar. En muchos países del mundo se descartan los vehículos cuando el catalizador se avería, porque el costo de reemplazar el catalizador es incluso mayor que el costo del vehículo después de muchos años de uso. Y en este caso, tener esto en cuenta nos va a ayudar a generar conciencia en los usuarios sobre la importancia de mantener todos estos componentes en óptimas condiciones y principalmente tener conciencia de cómo impactan negativamente el uso de estas bujías falsificadas la vida útil de todos estos componentes que son muy costosos y que generan grandes problemas en los vehículos, en las revisiones técnico-mecánicas y demás. Entonces, palabras más, palabras menos, no pasar la revisión técnico-mecánica por un tema de emisiones es el menor de los males que se puede generar cuando tenemos una bujía falsificada, entendiendo que podemos generar el costo de reparación de un catalizador o de cambio de un catalizador que puede ser de 4,000, 5,000, 6,000 dólares, dependiendo de la referencia. Y en este caso, pues, es algo que podemos conversar con los clientes y seguramente les va a hacer tomar mucha más conciencia sobre esto y tener mucha más atención al momento de conseguir sus bujías la próxima vez. Y los catalizadores, pues, son elementos muy costosos debido a que utilizan unas celdas de cerámica con metales preciosos que generan temperaturas altísimas, y esas temperaturas, al depositarse todos esos materiales particulados allí, pues empiezan a catalizarlos, como su nombre lo indica, a transformarlos en otros materiales menos nocivos, y de esta manera es que funcionan esos procesos catalíticos que permiten a los vehículos funcionar con emisiones dentro de los estándares que actualmente casi todos los gobiernos del mundo están verificando para el cuidado del planeta. Eso es bien importante. Hablemos ahora de otro concepto muy, muy importante, y es la separación entre electrodos. Yo sé que ustedes conocen ya el concepto de separación entre electrodos, vamos a reforzarlo más adelante, pero antes de eso debemos entender cómo impacta negativamente la operación de un motor el tener una separación entre electrodos que esté errada, que no esté acorde a lo que se requiere para ese tipo de motor y que no vaya alineada con las tensiones de voltaje que utiliza ese motor y que puede generar la bobina para generar el encendido. Básicamente, los electrodos de masa, los falsificadores utilizan cualquier tipo de retazo, cualquier sobrante de metal o cualquier pieza para soldarlos como electrodo de masa en las bujías, y esos electrodos de masa de muy mala calidad pues también van a tener una mala calibración o una mala separación entre sus electrodos. Cuando este gap es equivocado, cuando la separación no es la correcta, que es el común denominador de las bujías falsificadas, pues genera un impacto negativo en diferentes componentes del sistema de encendido y de diferentes sistemas del vehículo. Existe una relación que es directamente proporcional entre el gap o la separación que haya entre los electrodos y la tensión que necesita generar la bobina para generar una buena chispa. En otras palabras, a mayor separación entre electrodos, la bobina va a necesitar mucha más tensión mucha más tensión generada para poder generar una buena chispa entre los dos electrodos y que rompa esa barrera del espacio, que es una resistencia básicamente entre los dos electrodos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? La necesidad de un ajuste perfecto en la separación entre los electrodos de la bujía para poder garantizar que la bobina no se sobretensione, no se sobrecargue y no tenga que generar mucha más tensión, que se traduce en otras palabras en acortar su vida útil y en someter todos sus componentes a tensiones mucho más altas de las que deberíamos tener. En otras palabras, hay una regla que quiero recordar bien, pero a lo mejor fallo. Se trata de que por cada 0,1 milímetros que se incremente la separación entre electrodos, la tensión que debe generar la bobina para generar una buena chispa debe incrementarse más o menos 1000 voltios. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando hay separaciones
de 0.4, 0.5 milímetros entre los electrodos por una mala calibración, pues estamos poniendo la bobina a generar 3.000 o 4.000 o 5.000 voltios de más, que no está diseñada para hacerlo y que le va a generar un desgaste prematuro y va a generar muchos más problemas más adelante, acortando su vida útil. Entonces eso es muy importante porque la separación entre electrodos debe ser perfecta. Cuando es mucho mayor a la requerida, pues vamos a generar este proceso de desgaste prematuro en la bobina, pero cuando es muy inferior a la que se requiere, pues tenemos también una norma, una regla que nos va a indicar que cuando la separación es muy pequeña entre los electrodos, pues va a haber una baja tensión en esa chispa que se genera y un proceso de encendido que va a ser deficiente y que no va a generar una combustión completa del combustible que estamos llevando a la cámara de combustión. En este caso, en otras palabras, vamos a generar mucho más consumo de combustible cuando tenemos una separación pequeña entre electrodos y vamos a generar un deterioro, una pérdida, un desgaste en la vida útil de la bobina cuando llevamos esa separación de electrodos a unos tamaños superiores al 1.1 milímetros, que es casi un estándar para la industria y es donde se ha identificado que funciona correctamente nuestra bujía. Entonces, para que puedan identificarlo, pues los últimos dígitos en la referencia denso nos va a indicar la separación entre electrodos que tiene nuestra bujía. Esos últimos dígitos pueden ser 11, pueden ser 9, pueden ser 10, nos va a indicar esa separación que podemos encontrar en tablas de conversión que vamos a ver más adelante, y tengamos muy claro que en las bujías convencionales, pues cuando tengamos una K16PR-U11, por ejemplo, vamos a tener una separación de 1.1 milímetros, y en el caso de las bujías que no tengan este número al final de su descripción, vamos a tener la separación mínima, en este caso adecuada para un buen funcionamiento, que es de 0.8 milímetros en automóviles y de 0.7 milímetros en motocicletas. Es inferior en motos porque el sistema eléctrico de las motos sufre mayor desgaste de alguna manera y tiene unos niveles de voltaje que son inferiores, producen un voltaje inferior al que producen los vehículos actualmente, tienen bobinas un poco más pequeñas y de menor capacidad, y de esta manera pues es muy usual que la separación de electrodos en motocicletas sea de 0.7 milímetros para garantizar un buen desempeño de esa chispa sin necesidad de exigir tanto a la bobina de encendido o al CDI. En este caso, pues tengamos en cuenta algo importantísimo también, y es que todas las bujías TT de doble punta, sea Platinum TT, Iridium TT e incluso las bujías Iridium Power, por tener la configuración de punta en su electrodo, pues no requieren una calibración entre electrodos específica dependiendo del tipo de motor, sino que van a venir calibradas de fábrica a una distancia entre electrodos o gap que es el adecuado y que garantiza un perfecto funcionamiento en cualquier tipo de motor. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, y sobre todo tengan en cuenta que bujías falsificadas, en este caso en cualquier motor, son sinónimo de riesgo enorme para todos los componentes del motor: bobinas, sensores de oxígeno, catalizador, pistones, anillo, válvulas, bielas y casquetes. Estos entre muchos otros componentes que sin duda son afectados enormemente por el mal funcionamiento de este sistema de encendido cuando empleamos bujías de encendido falsificadas. Y esta información es bien importante y espero que tengamos todos una claridad mínima sobre este problema tan grande que tenemos y tengamos la capacidad de alguna forma de comunicar esto a nuestros usuarios para este caso. Entonces vamos a ver algunas diferencias, algunas preguntas que tenemos. Hay mecánicos que le ponen termoencogible a las bujías. Esta es una pregunta interesante. Es una práctica que yo no tengo muy clara, francamente, pero si lo hacen a nivel de la rosca, puede ser para generar una mejor, digamos que adaptación al bloque, aunque esto genera problemas en el intercambio de calor que se debe presentar allí, y esto puede generar problemas muy complejos en el motor a mediano y largo plazo. Si lo hacen en la cerámica, buscando aislamiento, buscando generar una aislación de cualquier corriente que pueda fugarse, pues francamente no tiene ningún sentido para mí, y es una pregunta a la que me enfrento por primera vez porque nunca he visto esta práctica en ninguna zona de repuestos, pero les puedo garantizar que no sirve de ninguna manera. Es tan inoficioso como ponerle cinta aislante, cinta eléctrica, a un cable de alta. Tenemos la cinta aislante que tiene más o menos una resistencia de 400 voltios
y una bobina que genera 10.000, 12.000, 15.000 voltios en su operación. Entonces una cinta aislante para el voltaje que genera una bobina es un chiste en realidad y no hace ningún tipo de trabajo, ningún tipo de función. Y en el caso de un termoencogible va a ser exactamente igual, va a ser un elemento que va a distorsionar, va a molestar, va a estar allí sin ningún oficio y no debe ser algo que debamos hacer. En el caso de las diferencias entre IU27A y IU27, más adelante voy a resolver esa pregunta cuando tengamos el cuadro y la nomenclatura de las bujías para entender cómo tener nosotros claramente identificada. Le pido a Fabio que por favor me dé un momento y ya le respondo esa pregunta cuando tengamos a mano esa información. Respecto a la pregunta del gas natural vehicular, me preguntan si es necesario instalar una bujía de 4 electrodos o mantenemos el que dice el fabricante. Esta pregunta es interesante porque hablemos un poco de los múltiples electrodos. Las tecnologías de múltiples electrodos permitieron en su momento, años 70, 80, pues prolongar la vida útil de las bujías de encendido. Estas bujías de encendido generan un desgaste natural en los electrodos y cuando se desgasta completamente el electrodo de masa o el electrodo de la pata, que llaman en muchos países, pues ahí vamos a presentar un desgaste que va a impedir que la chispa fluya y pegue correctamente en él. En este caso, si tenemos un segundo electrodo, un tercer electrodo, lo que vamos a lograr es que la bujía pueda saltar a otro electrodo y pueda generar su trabajo por más tiempo que una bujía convencional de un solo electrodo. Esta es una realidad. Sin embargo, con la tecnología que tenemos actualmente, con los materiales de fabricación como el platino, el iridio, que tienen 4, 5, 6, 7, hasta 8 veces más durabilidad que una bujía convencional, lo que tenemos es que no tiene sentido emplear los múltiples electrodos para generar mayor duración en la bujía de encendido. Y no tiene sentido porque se ha demostrado que la posición de los diferentes electrodos en la bujía genera una interferencia con la propagación y con la velocidad de propagación de la flama o de inflamación que se genera al interior de la cámara de combustión. De alguna manera, esos 4 electrodos, 3 electrodos, generan una barrera para que fluya adecuadamente esa explosión que generamos cuando se genera la incandescencia al interior de la cámara, y de esta manera, pues, la mejor respuesta que puedo darles es que bujías de platino, bujías de iridio, ofrecen la misma durabilidad que una bujía de múltiples electrodos, pero hacen su trabajo mucho mejor, generan mucha más potencia y generan unas condiciones mucho más adecuadas en cuanto al modo de operación en el motor. Entonces, tengan esto muy en cuenta porque los múltiples electrodos son tecnología obsoleta de alguna manera. Nosotros como fabricante de equipo original seguimos haciendo bujías de múltiples electrodos. Tenemos el compromiso con diferentes fabricantes de hacerlas. K16TR11 es un buen ejemplo de ello. Es una bujía equipo original de Toyota que nosotros seguimos fabricando, pero fue desarrollada en un momento en el que la tecnología pues, nos ofrecía como mayor avance este tipo de tecnologías o este tipo de fabricación en los electrodos, y actualmente ha estado replanteado muchísimo con lo que tenemos a mano y con los materiales de fabricación que tenemos actualmente. Entonces, hay otra pregunta que dice que hay motos como la Pulsar 200 NS que requieren una bujía con resistencia, en este caso U27 ESRN. ¿Qué sucede si le coloco una bujía que no tenga resistencia? Pues como ya vimos anteriormente, vamos a afectar el funcionamiento de diferentes componentes del motor y de diferentes sensores y componentes electrónicos que son los encargados de generar procesos como la inyección, que en este caso entiendo que es una moto de inyección electrónica, y por eso siempre debemos acatar esa recomendación del fabricante y respetar en ese sentido la originalidad, colocando una bujía con resistencia para que no haya este tipo de inconvenientes. Bueno, una tabla que indique cada cuánto se debe cambiar la bujía por tipo de bujía. Pues no existe una tabla, existe una imagen que puedo compartirles y a través del departamento de mercadeo muy seguramente van a conocer más adelante, donde está la durabilidad en kilómetros de ciertos tipos de bujías, pero en este caso, por vehículo, digamos que el fabricante va a generar esa literatura dependiendo de las pruebas que haga y va a generar un intervalo de cambio de acuerdo a lo que se requiera en ese sentido para garantizar que usted nunca se vaya a varar. En este caso, pues Long Life es una bujía que nos da hasta 100.000 millas de recorrido según las recomendaciones que hace la marca, y más allá de esas 100.000 millas, pues si una bujía llega a 100.000 millas yo me daría por bien servido, sea cual fuera,
y en ese caso es un tiempo más o menos para generar ese cambio de alguna manera. Bueno, ya hablamos un poco del rango térmico de la bujía y cómo incide de alguna manera en el funcionamiento del motor, y comprobar el funcionamiento de la bujía fuera del motor del vehículo. Esa es una pregunta de Esteban Ramírez muy interesante, porque pasa lo mismo que con la cinta aislante que le ponemos a un cable de alta o probablemente con el termoencogible. Cuando tenemos una bobina que genera 10.000 voltios, por dar un ejemplo de un número cerrado, esos 10.000 voltios pues van a ir a través de la bujía y van a generar una chispa supremamente fuerte. Pongámonos a pensar que tenemos un probador de bujías que funciona con 110 voltios, con la corriente alterna que tenemos en casa, o con 220 voltios, si lo quieren llamar, en una casa de Europa. Y en este caso, pues esos 110 voltios o 220 voltios comparados con los 10.000, 12.000, 15.000, hasta 30.000 en algunos casos, que son los voltios que genera la bobina de un vehículo, pues no tienen ninguna similitud. Entonces, el hecho de que nosotros veamos una chispa que se genera y veamos que la bujía genera chispa, pues nos dice de alguna forma que no hay problemas de conductividad al interior de esa bujía. En otras palabras, nos dice que la corriente que está llegando y entrando por el terminal va a salir por los electrodos y va a generar una chispa, y eso no es conclusión o no nos permite concluir que la bujía esté en buena condición. Probablemente esa bujía genere una chispa y es visible con los 110 voltios que estamos generando, pero probablemente con los 10.000, 12.000, 15.000 voltios que genera la bobina, pues esa chispa no va a tener el comportamiento adecuado y va a tener inconvenientes. Entonces, en este orden de ideas, los probadores de bujías miden la continuidad de la bujía, más no la capacidad de gestión que tenga la bujía de esos 20.000 o 15.000 voltios, y en este caso, pues no son 100% concluyentes, aunque en muchos casos nos van a ayudar a entender si la bujía tiene algún inconveniente de este tipo. Les decía que es igual que con los cables de alta, porque le ponemos una cinta aislante que aguanta hasta un máximo de 400 o 500 voltios y le pasamos 15.000, esa cinta aislante no va a hacer ninguna función, la corriente va a escapar a través de ella, y en este caso debemos tener esto muy en cuenta para que nosotros lo tengamos claro. Y vamos a hablar entonces de herramientas de calibración. Pregunta Frank Guinard. Hay muchas herramientas para calibrar las bujías. Existen los calibradores tipo moneda, que tienen las diferentes holguras, o existen las lainas o los calibradores que son los mismos que utilizamos muchas veces para calibrar las válvulas. En este caso, herramientas existen muchas, y pues son las adecuadas para calibrar una bujía siempre y cuando se haga correctamente. Por ejemplo, nunca golpeando los electrodos, sino ejerciendo presión mecánica. Eso es muy importante, y cuando golpeamos la bujía podemos generar problemas internamente de rotura, de pérdida de continuidad, de dañar su resistencia, que es cerámica. Entonces debemos entender esto y utilizar la herramienta adecuada y utilizar la práctica adecuada para esto, pero sí existen muchas herramientas para hacerlo, aunque lo mejor que podría yo decirles es que nosotros ofrecemos bujías en cada una de sus calibraciones posibles, bujías calibradas a 1.1, a 0.7, a 0.8, a 0.9, y en cada una de las calibraciones que cualquier fabricante de vehículos en el mundo le exija, nosotros vamos a ofrecer una solución de fábrica calibrada a esa distancia. Y es importante idealmente adquirir la bujía de la calibración adecuada de fábrica, porque estamos muy seguros de que el impacto positivo o negativamente de la calibración de las bujías cuando no se hace bien es muy negativo y no genera un desempeño adecuado, no genera una vida útil adecuada, y cuando se hace bien, pues puede que funcione correctamente, pero nunca estamos exentos de cometer un error, de calibrar un poco más o de calibrar hacia un lado o hacia el otro, y esto puede variar las condiciones de desgaste de los electrodos. Entonces, cuando tengamos una bujía de fábrica que dice U11 al final, vamos a estar seguros de que viene calibrada a 1.1, y la mejor forma de garantizar el correcto funcionamiento es instalar la bujía adecuada. En este caso, cada bujía tiene un cartoncito, un cilindro de plástico que protege la rosca, y más que la rosca, protege precisamente esa calibración entre los electrodos para que ningún golpe, ningún problema de presión mecánica pueda averiarlas. Y de esta forma debemos tener en cuenta que si la bujía llega a manos del usuario bien empacada, correctamente empacada, pues va a llegar perfectamente calibrada, y calibrada a través de unos brazos robóticos que se encargan de ejercer la presión exacta para que no tenga ningún tipo de problema en este sentido. Y por eso es importante apegarse a la originalidad
y por eso fabricantes como Denso pues dejó de ofrecer simplemente una bujía Cal16 PRU, sino que empezó a ofrecer una bujía en diferentes calibraciones con las mismas características para evitar ese tipo de inconvenientes. Respecto a si una bujía K16 PRU o K16 PRU11 se puede aplicar igual, pues en la teoría no. En la teoría debería modificarse esa separación entre sus electrodos, y si queremos hacer que una U11 se parezca a una U, pues debemos cerrar aproximadamente 0.3 milímetros esa separación entre los electrodos, y de esta forma garantizar que la separación sea la adecuada. Entonces sí se puede reemplazar una por otra, pero siempre y cuando se haga previamente esa calibración y se haga adecuadamente para evitar que se pueda desgastar más un electrodo por un lado que por otro, o se pueda presentar problemas en su operación y pérdidas de potencia en el motor por falta o por consecuencia de una mala calibración. Entonces, vamos a ver si más adelante hay otras preguntas que resolver, y por lo pronto vamos a seguir avanzando y analizar diferentes factores importantes de cómo identificar esas bujías falsificadas y cómo nosotros generar criterio para poder decir una bujía está sospechosa, una bujía original, o una bujía que cumple con las características Denso de fabricación y es una bujía que puedo instalar con toda tranquilidad para nuestros clientes. Mucho la vida porque nos ha permitido entender características importantes para identificar una bujía falsificada. Espero que pronto lo tengan todos ustedes en sus celulares, lo compartan con sus clientes y se vuelva un video viral, por decirlo de alguna manera, que nos ayude a pelear contra este problema tan grande que tenemos, y que no es solamente de Colombia o de Bolivia o de Ecuador o de Panamá, sino que afecta una gran cantidad de países en el mundo donde encontramos este tipo de prácticas que generan mucho daño y tienen consecuencias muy negativas para los motores y para los usuarios. Entonces, pues falsificar bujías de automóviles es un delito. Esto es algo importante, y cómo me gustaría que lo viéramos de esta manera, que las autoridades en nuestro país lo vieran de esta manera, pero el momento en el que falsifican una bujía de encendido, pues están infringiendo unos derechos de uso de una marca, en este caso de la marca Denso, están infringiendo el uso o están copiando o replicando de manera inadecuada unas patentes y una imagen de producto que no deberían poder replicar, y están generando una gran cantidad de inconvenientes que de verdad son muy, muy perjudiciales para nosotros como usuarios de vehículos y en general para el mercado, principalmente porque estamos viendo un deterioro en lo que es el nivel de precios del mercado, y las personas cada vez quieren pagar menos por los productos, haciendo la comparación inadecuada de los productos originales con este tipo de bujías falsas que simplemente cuestan mucho menos porque sus materiales de fabricación son muy económicos, de muy mala calidad, y porque principalmente pues lo que buscan es eso, generar a través del engaño y a través de embaucar a los clientes pues la venta de productos que no cumplen con unas características necesarias de fabricación, y sobre todo con unas condiciones óptimas para el funcionamiento de los motores. Entonces, estas imágenes son imágenes reales que he podido tomar en diferentes zonas, en diferentes países, y donde podemos ver cómo las bujías falsificadas pues presentan cierto tipo o ciertas condiciones, digamos, un poco diferentes a las bujías originales. Y estas bujías falsificadas, de alguna manera, pues, hombre, podemos ver claramente cómo estos electrodos, este electrodo central, por ejemplo, se ve pésimamente mal fabricado, se ve con un terminado que no es plano, que no es prolijo y que dista mucho de ser el terminado de los electrodos marca Denso. Se ve como esta parte del aislante y de la proyección de la bujía está llena de quemones y llena de muestras de material sobrante del proceso de soldadura. Nosotros en Denso utilizamos un proceso de soldadura con láser,
y a través de unos brazos robóticos que soldan en 360 grados cada uno de esos electrodos, haciendo un ajuste perfecto y logrando que la transmisión o la continuidad de corriente sea adecuada. En este caso, los falsificadores utilizan soldaduras de punto tradicionales para pegar estos electrodos, y esas soldaduras generan chispas que van ennegreciendo y generando muestras de quema en esta parte de nuestra proyección. En este caso se ven unos puntos negros que no son otra cosa que el residuo de esa soldadura, y que de alguna manera nunca vamos a encontrar en una bujía original, que siempre va a tener esta parte muy blanca y adecuadamente fabricada. Entonces, en este caso, pues vamos a ver otra cosa importantísima, y en esta parte, en esta caja, vamos a encontrar una leyenda que dice, básicamente, fabricado bajo apoyo técnico o bajo asistencia técnica de Denso Corporation Japón. Esta parte de aquí puede que no lo vean muy claro, pero dicen producto manufacturado bajo la asistencia técnica de Denso Corporation Japón. A nadie a nivel mundial damos asistencia técnica para que copie nuestros productos. Eso es algo muy complejo que debemos tener muy en cuenta siempre, pero debemos tener claridad sobre esto. Entonces aquí tenemos una leyenda que sin duda nos va a indicar que esto no es un producto fabricado por Denso, así como cuando se utilizan palabras como Groover o como Core, que en este caso nunca la usamos, y en este caso pues obedece siempre a falsificación. En este caso, miren, por ejemplo, esta parte, o sea, es una cosa que es supremamente mal utilizada. Van a tener inscripciones en ruso, en otros idiomas que no son cercanos a nosotros. Nosotros tenemos una oficina comercial en Los Ángeles, en California más propiamente, y en esta oficina pues tratamos de que nuestros empaques y todo lo que nosotros requerimos esté hecho adecuadamente para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, cuando vean este tipo de inscripciones y este tipo de conjugaciones de ranuración en pasado y este tipo de palabras raras, pues van a poder tener ustedes una señal de alarma inmediatamente y entender que se trata de un producto que no es original. Otro punto importante son las cajas de 10 unidades. Nuestro mercado ha tenido la costumbre y se ha acostumbrado tradicionalmente a trabajar sobre un tema de 4 unidades de empaque. Las bujías generalmente para vehículo automóvil se comercializan en empaques de 4 unidades, y en este caso los falsificadores, por ser mucho más rentable para ellos, pues van a fabricar y a producir bujías en empaque de 10 para comercializar. Si bien nosotros también comercializamos bujías en empaque de 10 unidades y lo hacemos para motos y para autos dependiendo de la referencia, pues en este caso va a ser una señal de alarma también para nosotros entender que a lo mejor se trata de un producto falsificado. Y la unidad de empaque de 10, pues si no son motocicletas o referencias muy puntuales como XU22 EPRU, que es una bujía que comercializamos en empaque de 10, pues van a ser una señal de alarma para nosotros entender. El tema de las cajas con las franjas en diferentes tonos de azul también se volvió un tema del pasado. Ya no fabricamos ese tipo de empaques y ya no es un empaque popular en ningún mercado del mundo, menos si dice Japón o Indonesia como origen, y es un argumento que están utilizando los falsificadores para vender producto con muy buen resultado, porque las personas confían en esta caja, la conocen y simplemente lo adquieren sin ningún tipo de problema. Y tenemos que no solo bujías convencionales o bujías U-Groove están siendo fabricadas, sino que bujías como las Platinum TT, bujías Iridium Power, como en esta presentación que es común de Asia, que también hemos notado que están falsificando y que ha llegado en alguna medida a estos mercados, o estas bujías que también encontramos con problemas de falsificación y con los mismos inconvenientes de la leyenda de elaborado bajo autorización técnica de Denso y acompañamiento de Denso, lo cual es completamente falso. Pues son bujías que nos generan gran preocupación, porque quiere decir que este problema ya no es exclusivo de las bujías convencionales, sino que podemos encontrar bujías de este tipo, bujías premium también falsificadas, y es un gran problema para el mercado. Entonces tengan esto en cuenta, y conociendo ya esta información, pues vamos a ver rápidamente y para terminar lo que son las principales señales de alarma y los principales puntos que podemos comparar para identificar una bujía original o una bujía falsificada. El primero de ellos va a ser básicamente que la cerámica de la bujía tenga la forma adecuada, que esta cerámica tenga el shape o la forma redondeada que tradicionalmente caracteriza a las bujías Denso, y que no se vea un molde de mala calidad
o un molde que pueda presentar, digamos, diferencias grandes en su forma o en la manera en la que está impresa nuestra marca en la cerámica, que también es muy característica de la marca Denso. Tenemos los electrodos de masa de los que ya hablamos y la importancia de validar que tengan una correcta soldadura a la bujía y que tengan la dimensión en tanto largo como ancho correcta para que no sean sobrantes de metal. Y en este caso es muy importante analizar también esta parte y sobre todo esa soldadura que sea adecuada y que en bujías originales es mucho más prolija y mucho más fácil de determinar. Tenemos la prueba de raspado para verificar la calidad del material de fabricación. No sé si alcanzan a ver, pero esta bujía está raspada en varios lugares y esta prueba de raspado la podemos hacer en la parte del hexágono, en la parte de la llave, y nos va a indicar si detrás del material de fabricación que tenemos hay un material diferente o si detrás de esta capa exterior, que muchas veces es un niquelado o un baño de algún otro metal, pues hay un material de baja calidad, muchas veces hierro, que están maquillando y tratando de poner bonito para poder comercializar fácilmente. El tema de los electrodos, muy importante, lo que les decía hace un momento, que la soldadura de los electrodos sea perfecta, que no tenga este tipo de suciedad o este tipo de marcas de chispa, de soldadura por chispa, que en este caso nunca, pero nunca vamos a utilizar en bujías marca Denso, y sobre todo que la calidad del electrodo, su terminación y su forma sea la correcta. En este caso aquí hay una bujía de iridio y podemos ver cómo el electrodo, a pesar de ser muy fino, tiene una terminación que es plana y que le permite esa chispa. Este desgaste de esta superficie plana, como lo vemos acá en este caso, pues es el que genera que pierda la capacidad de generar la chispa a nuestra bujía y se presente la necesidad de cambiarla. Asimismo vemos esta parte sucia, contaminada, esta parte no es completamente blanca y obedece a que el tipo de soldadura que utilizan pues no es la adecuada, no es soldadura láser y no garantiza un trabajo limpio que sea adecuado y que garantice la vida útil de la bujía a lo largo de todos los kilómetros que nosotros decimos que la bujía va a durar. Y tenemos la marcación de la bujía, que en el caso de esta bujía está marcada como denso, en muy mala calidad. Esta es una bujía iridium, por lo tanto sí puede tener origen denso y sí puede venir marcada como denso Japón, pero en el caso de los falsificadores se utiliza un grabado de muy mala calidad que es fácil de identificar y que también es una señal de alarma para nosotros abrir los ojos e indagar un poco más acerca de esta bujía. Tenemos una distancia entre los electrodos que siempre va a variar y que no va a ser adecuada en las bujías falsificadas. Eso es importante, como lo vimos hace un momento, y va a ser una señal de alarma interesantísima para poder identificar este tipo de bujías. Y tenemos el diámetro de la cerámica a nivel del aislador o el proyector de la bujía, que en este caso va a variar mucho entre diferentes bujías o entre diferentes referencias. Para el caso de las bujías denso, todas las bujías del mismo diámetro tienen el mismo diámetro de aislante también y va a ser una buena manera de identificar las bujías falsificadas. Por último, hablamos de la rosca, que siempre es perfecta en las bujías denso y es fabricada a través de brazos robóticos que garantizan un acabado muy fino y un contacto perfecto de la bujía con el bloque al momento de hacer la instalación. Este contacto ya vimos que tiene mucha relación con la capacidad que tenga la bujía para disipar el calor y va a ser muy importante que la bujía original pues tenga un acabado en la rosca perfecto que garantice bien esta función. Y por último, la separación entre la arandela que vamos a encontrar en las bujías de asiento plano, y es una arandela que en muchos casos en bujías falsificadas pues va a tener un juego, la capacidad de moverse, aquí está casi fija y no se puede desplazar mucho más de 1 milímetro o 2. En el caso de bujías falsificadas, pues sí existe un gran desplazamiento de esa arandela porque no utilizan una rosca adecuada, sino una rosca estándar para todas las bujías, y esto afecta también el proceso de intercambio de calor y afecta mucho la vida útil no solo de la bujía, sino de muchos otros componentes, como veíamos hace un momento. Entonces, la lectura de los códigos QR es el último paso importante para identificar las bujías originales. En el caso de Denso, como podemos todos saber, pues los códigos QR, cualquiera puede hacer un código, generar un código QR y direccionar a cualquier página web del mundo. Y en este caso nos tocó llegar o llevar a un siguiente nivel este tema de los códigos QR y logramos que nuestras bujías tengan un código especial que es desarrollado por Denso y que se puede leer únicamente a través de esta aplicación que se llama QR y que está disponible a través de teléfonos Android y teléfonos Apple y que nos va a permitir validar la originalidad en bujías cuyo código QR sea pequeño
y sea difícil de reproducir, de imitar, de falsificar, o sea difícil de leer sin esta aplicación o sin esta herramienta, que es una herramienta también desarrollada por Denso. Cuando escaneen el código QR, pues los debe llevar a esta parte, a la página web de DIPAM, que es la página que vemos aquí en pantallazo, y esta página web es nuestra página web desde la cual podemos entregarles una gran cantidad de información a ustedes de todo tipo, como catálogos, como recursos, como capacitaciones y demás, para que por favor, si no la conocen, la conozcan, la ingresen a ella, pueden cambiar el idioma y ponerlo en español, y pueden hacerlo a través de este código QR que les voy a compartir por último, y contándoles, no sin antes terminar, pues que el código QR, no sé si lo sepan, pero es un desarrollo, es un invento de Denso por allá en el año 1993. Fue un desarrollo de la compañía, lo inventamos para mejorar nuestros procesos internos y tuvimos una gran limitación, que era la deficiencia en las cámaras de los teléfonos para que fuera algo masificable. Entonces, por allá en los años 2000, cuando ya mejoró la tecnología, cuando empezamos a tener 3, 5 megapíxeles, pues tuvimos la posibilidad de que esto se utilizara con la cámara de cualquier teléfono y abrimos esa patente al mundo para que todos pudiéramos utilizarlo. Obviamente nunca nos imaginamos que iba a ser algo tan importante como lo es hoy día y como se convirtió después de esta pandemia en la que todo se volvió código QR, pero ese es un dato importante porque ha sido un desarrollo de nuestra compañía que le entregamos al mundo y que sin duda es un buen dato para generar conversación, para poder hablar con los clientes y pues que conozcan un poco más de Denso, que no solamente repuestos, sino que ha estado presente en muchos otros aspectos del mercado mundial, dando innovaciones como esta. Entonces, con este espacio vamos a terminar, sin antes recordarles que la mejor garantía de originalidad es una buena procedencia, y les agradezco muchísimo pues por la atención que nos han prestado el día de hoy y por la participación, sobre todo que han tenido con sus diferentes preguntas. Muchísimas gracias, Cami. Cami, tenemos 2 preguntas más, pero antes quisiera que me ayudaran todos con la encuesta de satisfacción. Les va a llegar una pantalla o va a aparecer una pantalla en sus computadores o en sus equipos de teléfono con unas preguntas a seleccionar mientras vamos respondiendo las preguntas que aparecen aquí. Nos dice José Alexander Bernal, ¿cómo puede Denso como compañía contrarrestar el contrabando y la falsificación a nivel Colombia? Sabemos que hay personas que generan este tipo de ingreso al país y almacenes y talleres pues compran este tipo de bujías. Sé que la labor es titánica, pero como equipo Denso, ¿qué planean desarrollar e implementar para que esto no siga sucediendo? Y Bueno, cómo se brinda ese conocimiento desde el mecánico y pues al almacén también. este es un tema que nos afecta muchísimo, bien lo sabemos, no solo en Colombia, sino en otros países. Desde eso trabajamos en diferentes frentes buscando contrarrestar estos problemas, pero sin duda la labor es titánica, como bien lo dice, y nos falta mucho por hacer. Estos espacios se generan buscando esa concientización de las personas sobre este tipo de productos, buscando generar información y conocimiento sobre cómo identificar este tipo de productos, pero es la punta del iceberg nada más y es algo que hacemos de cara a ustedes. Sin embargo, en muchos países, pues el tema del contrabando es un tema que corresponde más a otras entidades públicas que esperamos sigan trabajando y a las cuales brindamos y ofrecemos constantemente información para que tengan criterio para poder hacerlo. En el caso de nuestro país, de Colombia, pues tenemos un problema fuerte de falsificación, por ejemplo, de bujías en caja Toyota, en caja Nissan, y estas bujías que son de pésima calidad, pues son un problema grande no solo para nosotros porque nos quitan una participación importante de mercado, sino que son un problema importante para los fabricantes de los vehículos porque lo que acabamos de ver es real. Generan problemas en los motores, generan desgaste y generan inconvenientes que perjudican la imagen de las marcas, que perjudican la experiencia de los usuarios. Y en ese sentido, pues hemos trabajado recientemente, de unos 3 meses para acá, venimos trabajando, por ejemplo, con Automotora Toyota Colombia, con Automotores Toyota Colombia, perdón, y a través del trabajo mancomunado que venimos haciendo, generando información, generando concientización sobre esto, pues tratamos también de impactar este pequeño reglón de la falsificación, que es la falsificación en cajas de marcas de vehículos. A través de Nissan también tenemos contacto reciente, hemos sabido que se están comercializando bujías falsificadas en caja Nissan y que esto viene crecimiento debido a la gran demanda que tenemos de este tipo de bujías y pues también venimos ya trabajando de la mano con ellos, poniéndolos en conocimiento de esta información inicialmente
y generando un diagnóstico para ver cómo ellos pueden generar herramientas de comunicación, principalmente para contrarrestar este tipo de problemas. Tenemos a futuro pensado hacer grandes cosas, estamos empezando a hacer unos recorridos por las zonas de repuestos, por talleres, generando esta información también. Ya hemos recorrido varias ciudades, eje cafetero, algunas zonas de la capital, y la idea es que esto podamos replicarlo en otros países también, con ayuda de ustedes, los distribuidores, y podamos hacer esta bola de nieve crecer para generar más información cada vez sobre este tema y poder nosotros contrarrestar este tipo de inconvenientes. Pero sin duda la labor es grande, es muy grande. Correcto, gracias Camilo. Vamos a dar respuesta a esta última pregunta. La escribe Oscar Rodríguez. Dice, Camilo, ¿cómo se interpreta cada letra o número en la referencia de cada bujía? Hombre, este era un tema que teníamos preparado también para el final. Les voy a mostrar muy rápidamente algo de eso y con eso los puedo dejar. La invitación sería que entren a nuestro catálogo que está en la página web, que pueden llegar a ella escaneando este código QR. Aquí van a encontrar en este catálogo que estamos actualizando, de hecho, por estos días y entregándoles a ustedes actualizados, pues este cuadro tan importante. Me hacían una pregunta sobre I27A. Aquí vemos que la A es una característica de diseño especial que implica que el electrodo no tiene ranura en U y está inclinado y tampoco tiene asiento cónico. Esas características pues hacen que la diferencia entre una IU27 y una IU27A sean bastante considerables, y a pesar de que sea solo una letra, pues hay unas diferencias importantes en ese tipo de electrodos. La inclinación del electrodo pues es un factor que decide el fabricante, muy probablemente de acuerdo al sistema de inyección de combustible, que debe ser inyección directa y buscando mejor desempeño, particularmente en ese vehículo. Y en este caso, este tipo de diseños especiales pues están muy enfocados en motocicletas principalmente y en algunos vehículos muy puntuales. Pero entonces, estas informaciones que tenemos aquí, esta información que tenemos aquí, pues la podemos encontrar en nuestros catálogos de bujías que podemos encontrar en la página web densoautopartes.com. Podemos acceder, podemos cambiar el idioma y, estando en español, ir a recursos donde vamos a encontrar estos catálogos digitales. Estos catálogos, pues en sus primeras páginas nos van a mostrar no solo las aplicaciones de cada marca por vehículo, sino una literatura importante sobre bujías y sobre cómo debemos nosotros entender lo que representa cada una de las letras de nuestra bujía para poder entender sus características físicas. Es una información espesa, muy condensada, pero que sin duda nos puede ayudar, y tomándonos unos 15 minutos podemos leer y entender la característica especial de diseño, por ejemplo, de cada bujía, o entender las diferencias que hay entre ellas dependiendo de la descripción o de la nomenclatura que nosotros tengamos en este caso. Listo, Camilo, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Muchas gracias por resolver todas las dudas. A los que se conectaron, muchas gracias por la puntualidad y por la participación activa. Gracias, Camilo, nuevamente, y nos conectaremos de nuevo para hablar de otro tema, específicamente la marca Denso. Gracias a todos Espero y que que sí. tengan un buen resto de día. Gracias, Camilo. Muchas gracias y hasta luego. Hasta una próxima oportunidad.